Dios los bendiga, hermanos. Estamos agradecidos por la bondad del Señor, amén. Aleluya. Bueno, ya salieron los niños, vamos a inclinar nuestro rostro. Los jóvenes no van a salir hoy, así que creo que van a estar aquí al frente. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, ya mediodía, Padre, alzamos nuestras voces a ti para darte gracias, Señor, por tu bondad, Señor, porque tu bondad, Señor, está con nosotros. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, dice tu palabra, Señor. Tu bondad nos sostiene, Señor. Tu misericordia es día con nosotros, Señor. Y tu gracia, Padre, nos sostiene y nos ha puesto, Señor, en la mesa con los príncipes, Señor. Y como príncipes, como de la realeza, Padre, sin merecer. Pero hoy aquí, Señor, a través de este agradecimiento en nuestro corazón, venimos a tu casa, Señor, a honrarte y glorificarte, con cada canto, con cada alabanza, Señor. Que nuestras vidas, Señor, sean dedicadas para ti siempre, Señor, en la adoración. Glorifícate, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor, y que tu palabra sea viva, sea eficaz, sea penetrante como espada de dos filos, Señor, hasta penetrar y separar, Señor, los pensamientos y las intenciones del corazón, discernir, Señor, en donde el ser humano no puede llegar, que pueda partir, Señor, y separar el alma del espíritu, Señor, en esa amalgama que hay, Señor, entre los sentimientos y que a veces confundimos con lo espiritual, que podamos llegar con tu palabra, Señor. Tu palabra tiene la autoridad, tiene el poder. Tu palabra es la verdad, Señor. Tu palabra es suficiente, Señor, para hacer la obra en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Santifícala, Padre, no porque no sea santa, sino para que este momento, Señor, podamos transmitir palabra tuya, Señor, en el nombre de Jesús, sin descontextualizarla, sino llevando, Señor, el mensaje que tú tienes para tu pueblo. Gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, voy a retomar, hermanos, temas que había estado hablando hace ya, yo creo que más de un año, acerca de los atributos de Dios. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Creo que ya de recordar algunos de esos temas, ya llevamos varios. Pero la importancia de conocer a Dios, así resumidas cuentas, ¿verdad? Primero, hermanos, para saber en quién creemos. Es importante que nosotros tengamos bien sabido en quién estamos creyendo. Porque se habla de Dios y de dioses en el mundo. Se habla de dioses como en la religión como el hinduismo, como los que creen en Buda, los que inclusive creen en el universo, ¿verdad? Tienen una conceptualización de un ser poderoso, pero que no quieren llamarle un nombre. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con estas formas de ver a la deidad. Pero por el otro lado tenemos también los que creen en el Dios de la Biblia, pero hasta cierto punto. Porque hay personas que descontextualizan a Dios por falta de conocimiento. Y esta fue una de las causas de la caída de la nación de Israel y que Dios permitió que fueran llevados cautivos, tanto la que se dividió en el reino del norte como que se dividió en el reino del sur. Los dos fueron cautivos y la palabra dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No porque le haya faltado dinero, no porque le haya faltado tiempo, no porque le haya faltado recursos, amistades, no, le faltó conocimiento. ¿Pero qué conocimiento? Estudiar en la universidad, le faltó a lo mejor el kinder, a lo mejor le faltó el secundaria, no es esa clase de conocimiento. Le faltó conocer a su Dios. Y en la medida que nosotros conozcamos de Dios, vamos a saber a quién adorar. Y esto me lleva a mí a cuando Elías, hermano, se enfrentó con la misma nación de Israel, porque estaban adorando a Baal. ¿Usted se acuerda de esta situación? Ellos estaban adorando a Baal y había muchos profetas de Baal y de Acera, dice la palabra. Y ellos creían en su idea, como Baal era el dios del fuego, ellos creían que su Dios les iba a responder con fuego. Y entonces a Elías en esa batalla espiritual que tuvo con ellos y también física, les dijo: ¿cómo quieren que terminemos esta situación? ¿Cómo lo resolvemos? No, pues con fuego, porque Baal es con fuego. Pues vamos a resolverlo con fuego. Si quieren con agua, pues con agua. Y si quieren con hielo, pues con hielo. ¿Por qué tenía esa confianza Elías? ¿Por qué tenía esa confianza Elías? Porque conocía a Dios. Gracias, Felipe. Porque conocía a Dios. Y el que conoce a Dios sabe que Él es Dios, arriba en los cielos, aquí en la tierra y debajo de la tierra.
Y Él es el Dios de todos los elementos que usted pueda conocer y los que desconocemos, porque el universo es vasto, hermanos. Entonces, Elías tenía la confianza porque él sabía quién era su Dios. Elías tenía la confianza de que Dios iba a responder con fuego, con agua, como sea, porque él conocía a Dios. Y esto nos tiene que motivar a nosotros a llegar a la Biblia para conocer quién es Dios. Si tú y yo llegamos a un punto de querer adorar a Dios porque Él es amoroso y nada más amoroso, podemos cometer un error. Porque muchos, ya hablando ya de cristianos, queremos separar a Dios en sus atributos y decir, estos atributos de Dios no me gustan. A mí me gusta el Dios amoroso, pero no me gusta el Dios de justicia. O sea, el Dios que imparte juicio. Eso no me gusta. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Que Dios dice, y Dios, por ejemplo, el fuego extraño de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, Dios los consumió, ¿verdad? En su furor, dice la Biblia. Entonces, eso es juicio de parte de Dios, pero esa parte no nos agrada. Queremos al Dios amoroso, al Dios que perdona siempre, al Dios que nos acepta, dice que tal y como somos. No, Dios siempre nos acepta, ¿verdad? Pero quiere que hagamos un cambio de mente, un cambio de nuestro yo, que transformemos nuestra cultura, nuestra enseñanza que traemos no Dios se va a adaptar a nosotros tenemos que hacernos conforme a Él. Amén. Aunque parece difícil, pero conforme nosotros vamos a las Escrituras, nos vamos dando cuenta que Dios ha suplido quien lo haga. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. De nuestra fuerza nosotros no podemos, pero a través de Cristo es que se hace esa obra. Entonces, hemos estado viendo, hermanos, la importancia de conocer a Dios. Y una de las frases que me gusta decir, y que a lo mejor lo he repetido mucho, es que muchos cristianos hoy en día, y tal vez aquí en esta congregación, y yo fui uno de ellos, adorábamos a un Dios de nuestra imaginación. Eso significa que nosotros nos hemos hecho una idea errónea de Dios aquí en nuestra mente. Y cada uno adora a un Dios de la Biblia, que uno piensa que es de la Biblia, pero no es el de la Biblia. Porque uno adapta a Dios a nosotros. Entonces creamos un Dios falso. Creamos un becerro de oro y pensamos que ese es nuestro Dios. Y eso es lo que nos lleva también a cuando salió el pueblo de Israel en el Éxodo. Y dice la Biblia que Moisés se tardó bastante en el monte Sinaí. Y entonces cuando bajó, Dios les dijo, apúrate porque el pueblo está en pecado. Y ellos, como Moisés había tardado, dijeron, ya se murió Moisés. Pues vamos a hacernos un Dios de acuerdo a lo que nosotros creemos que es Dios. Nosotros vamos a hacer un Dios conforme nosotros creamos. ¿Cómo creen que usted es Dios? Y ellos empezaron a decir, fíjese, no lo dice la Biblia, pero vamos a parafrasearlo un poco. Dice, yo me imagino a ellos diciendo, no, pues es que Dios es fuerte, porque ¿cómo nos sacó de Egipto? Y se acuerdan cuando abrió el mar, no, es que Dios es fuerte. ¿Y qué cosa es más fuerte? ¿Cómo podemos nosotros traer a Dios en esa fuerza? Y se imaginaron a un becerro, ¿verdad? Algo grande, algo que el ser humano comparado contigo, pues es un animal que... ¿Usted ha visto a los becerros cuando agarran a un ser humano? ¿O los bueyes? ¿O los toros? ¿Cómo los levantan como si fuera un muñeco de trapo? Son poderosos, ¿verdad? Y se hicieron un Dios. Creyeron que iban a poder hacer a Dios a esa imagen. Dijeron, no, este es Dios. Este es Jehová. Y a Dios le desagradó y muchos parecieron en ese tiempo. Entonces es muy importante que tú y yo conozcamos a Dios. Hemos visto ciertos atributos de Dios, hemos estado viendo. Uno de los últimos que vimos es que Dios no es un Dios impersonal, o sea, no es un Dios que no sea una persona. Para tomar un ejemplo, la electricidad es algo impersonal. No hay vida en la electricidad. Pero tú y yo sabemos que existe, ¿por qué? Porque hay cosas prendidas que utilizan la electricidad, ¿verdad? No conocemos a nivel abstracto cómo se genera la electricidad, pero sí lo conocemos a un modo muy concreto porque podemos prender la televisión. Podemos prender ahí un switch y se prende el foco. Las lámparas, la música, el micrófono está funcionando con electricidad. Eso es ser impersonal. ¿Por qué? Porque la electricidad no tiene vida. En cambio, hay personas que se expresan así de Dios y tratan a Dios como algo impersonal. Por ejemplo, muchas personas, tal vez algunos lo han dicho, el universo conspira contra mí. Dan a entender que el universo, si tú lo decretas, el universo lo va a hacer. ¿Por qué? Pero el universo no tiene vida, ¿verdad? Pero ellos lo toman así como que si tú haces el bien, entonces el universo va a hacer para que tú hagas, para que te vaya bien en la vida.
Y esto es una idea errónea que ellos tienen de la deidad. Lo impersonalizan. Pero la Biblia nos habla que Dios es una persona. Dios el Padre es una persona. Es una persona con sentimientos, es una persona con proyectos, es una persona con metas, es una persona que tiene, ¿verdad? Que es como tú y como yo, digamos, en cierto modo. Que inclusive tiene sentimientos, que comparte también amor como nosotros, ¿verdad? Aunque a un nivel más elevado. Y comparte ciertas cosas que nosotros podemos entenderlo. Entonces es una persona. Pero hoy vamos a ver que Dios también es un Dios relacional. ¿Qué significa esto? Bueno, que busca relacionarse. Es importante esta parte porque nosotros, hermanos, para que podamos nosotros adorar a Dios, tenemos que saber que Dios busca la relación con su pueblo. Dios siempre es el que inicia o el que toma la iniciativa de la relación. Dios siempre es el primero que da el paso. ¿Sí? Nunca es el hombre. Entonces, Dios no es una cosa impersonal, incapaz de tener una relación con otros. Tal vez si usted quiera decir, tomando el ejemplo de la electricidad, yo quiero llevarme bien con la electricidad, pues no puede, porque él no sabe de sentimientos, ¿verdad? Él no sabe de establecer una relación. Usted vaya a agarrar los cables y ¿qué le va a pasar? Le va a dar toques, ¿verdad? Ay, mamá, pues así le va a pasar. Entonces, el hombre tampoco, hermanos, es un accidente cósmico. No es algo como que explican por ahí, ¿verdad? Que de repente un día, hace millones de años, el universo hubo una explosión y todo, y entonces el ser humano se creó de la nada por evolución y tantas cosas. El proceso que Dios haya usado no es algo que tengamos que discutir nosotros, porque a lo mejor no tenemos esa habilidad o capacidad para decir si fue así o no fue así. La Biblia simplemente lo simplifica, ¿verdad? Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Pero significa, aquí lo importante es esto, que fue Dios quien lo hizo. Y no fue un accidente cósmico, no fue porque hayan chocado dos supernovas, no es porque se haya conjuntado dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno y que por eso nosotros hoy estemos respirando. No son accidentes, sino que es la perfecta voluntad soberana de Dios, ¿sí? Dios desea una relación personal con cada una de su creación, especialmente con el ser humano. El hombre es una de las creaciones más especiales de Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 27. ¿Por qué es una de las más especiales? ¿Se ha preguntado usted? El hermano Emilio luego usa una frase que dice, ¿cómo dice, hermano? Un singular. Soy un singular no repetible milagro de Dios. Esa es una cita de Ogmandino. Ogmandino es un hombre cristiano. Pero a veces me taladrea cada vez que el hermano la dice, me taladra la mente, porque me lleva a Génesis 1:27 cuando dice, y creó Dios al hombre. ¿Usted ha hecho galletas? Cuando va a hacer galletas de animalito, por ejemplo, ¿qué utiliza para hacer las galletas? Un molde. Oí por ahí alguien que dijo un molde. Utiliza un molde, ¿verdad? Porque quiere que salga en forma de un animalito. Y Dios utiliza un molde para hacer al hombre. ¿Quién es ese molde? Él mismo. Dice la Biblia, me llena de emoción esto, hermano, porque somos hechos a la imagen de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y fíjense que lo vuelve a repetir la palabra, lo confirma. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Fíjese, hermano, qué momento sublime para la humanidad, porque le está diciendo, tú no eres cualquier creación de Dios. Porque los animales fueron hechos, ¿verdad? Pero no dice la Biblia que fueron hechos a imagen de Dios. Los árboles, los ríos, los mares, todo lo que usted quiera hablar de la creación de Dios, pero el hombre tiene una posición muy especial delante de Dios, porque fue hecho a su imagen, a semejanza del Altísimo fuimos hechos. ¿Usted cree que Dios no quiere establecer una relación con nosotros?
Dios creó al hombre para que lo conociera a Él y para que nosotros, los seres humanos, fuéramos objetos o beneficiarios de su bondad. Justamente que terminaba este muchacho con este canto. Porque Dios nos ha puesto para que nosotros recibamos, hermano, esos beneficios de la bondad de Dios. Dios quiere que el ser humano, dice la Biblia, proceda al arrepentimiento. Lamentablemente no todos van a proceder, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros le conozcamos. Dios busca esa relación personal. Primero debe ser personal, vital y debe ser creciente. O sea, debe estar siempre buscándose que se acreciente. Cuando usted conoce a una persona, a lo mejor tiene un buen amigo o una buena amiga. ¿Sí tienen buenos amigos? O sea, su mejor amigo o amiga. ¿Sí tienen alguien por ahí con la que tiene usted confianza, la más confianza del mundo? Pero cuando se conoció no eran así, ¿verdad? Su relación de amistad, a lo mejor hubo cosas que pasaron que les permitió a echar raíces en su amistad más y más. Y durante pasando el tiempo y tal vez los años, ustedes han hecho una amistad con esa persona, tanto que ahora se tienen una confianza. Pero no fue de la noche a la mañana, las amistades no se hacen de la noche a la mañana. La confianza no se gana de la noche a la mañana. La confianza se va viendo en quién vas a depositar tu confianza. A lo que voy es que cuando tú quieres tener o buscar una relación con alguien de amistad, no lo vas a tener de la noche a la mañana. Empiezas a conocerlo, empiezas a conocerla y te vas a dar cuenta si esa persona merece que tú le cuentes tus secretos, merece que tú le cuentes tus deseos, sin que él o ella se burle, lo tome a juego o simplemente te ignore. Sí. O personas que son muy egocéntricas y que quieren ellos siempre primero, escúchame a mí, es más importante yo te voy a decir. Entonces tú mismo ves esas cuestiones y no sabes que no cuentas con esa persona, ¿verdad? Pero eso habla de que tu mejor amigo, tuviste que haberlo llevado de manera, primero mínimo, luego fuiste avanzando de una manera creciente. Así nosotros con nuestra relación con Dios. Nuestra relación debe ser personal, o sea, nadie puede influir en tu relación con Dios. Muchas veces los padres queremos que nuestros hijos busquen a Dios, pero a veces los hijos toman otras decisiones y otros caminos, ¿verdad? Por mucho que tú busques a Dios, padre, o sea, padre, te estoy hablando padre y madre, y tú hablas con tu hijo, con tu hija, y le dices la importancia de que busque de Dios, pero no oye, ¿verdad? No oye. Y tú vas a decir, pero yo soy buen ejemplo, busco de Dios. ¿Y qué pasa con mi hijo? Porque tú no puedes hacer que él tenga una relación personal con Dios porque es personal. Esa va a ser el trabajo del Espíritu Santo. No quiere decir que tú no tengas que decirle, ¿verdad? Como cuchillito de palo, dicen por ahí. Pero no podemos nosotros hacer más por los demás lo que no quieren, lo que no van a hacer. Porque la relación con Dios es personal. Es vital porque para el ser humano estar sin Dios, como vamos a ver ahorita, es de vida o muerte. Es de vida o muerte que el hombre tenga una relación con Dios. Para el cristiano, hermanos, no podemos estar sin estar en constante relación con el Altísimo. Necesitamos nosotros vivir en constancia de una vida espiritual con Dios. Y también necesitamos hacerlo creciente. Hace rato mi hermana Irma, cuando dio gracias a Dios, dijo, fue ella, no me acuerdo, ¿verdad? Que dijo, le dio gracias a Dios porque dio un pasito más. ¿Sí fue usted, hermana? ¿Quién? La hermana Guadalupe, perdón, hermana. ¿Alguien? Sí, hermana. Y es verdad, hermanos. Porque ser constante no habla de crecer exponencialmente todos los días. De que si hoy crecí 2, mañana tengo que crecer 4, y luego 8, y luego 16, y luego 32. Tal vez hoy creciste 0.5 y mañana 0.2.
Y tú dices, ay, pero crecí menos, pero creciste. Y eso habla de que vayas creciendo. Constancia es todos los días abono, todos los días hago, todos los días avanzo. Y tal vez hoy me tocó arrastrarme y avanzarme nada más 3 metros, pero ayer avancé 1 kilómetro, bueno, pero avanzaste. Eso habla de creciente, una relación creciente. Las Escrituras presentan a Dios como uno que quiere tener compañerismo con su creación, especialmente nosotros. Y eso, hermanos, a pesar de nuestro pecado. Dios siempre toma la iniciativa, porque Dios busca a los hombres pecadores y obra en ellos para restaurar su relación con ellos. Y precisamente vamos a ver aquí lo que pasó durante la caída en Génesis capítulo 3. Porque en Génesis capítulo 3, vamos a ir al versículo 8, esta verdad se ve muy claramente en la caída de Adán y Eva. Le decía, Dios tiene sus atributos, ¿verdad? Uno de esos atributos es que es santo. Y su santidad no convive con el pecado. Dios no tolera el pecado. Así que es un error pensar que nosotros en pecado podamos tener una relación con Dios. No se puede. Y esto queda constatado aquí en 3.8. Pero lo primero es que Dios busca a los hombres pecadores y obra en nuestro pecado para restaurar nuestra relación, para que Él restaura su relación con nosotros. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Yo pregunto aquí, ¿cómo el pecado de Adán, cómo aquí el pecado de Adán afectó su actitud hacia Dios? Fíjese, su actitud hacia Dios. Antes de esto, me fui directamente aquí, pero antes de esto, yo creo que toda esta historia no lo sabemos. Ellos andaban como en el huerto del Edén, hablo desnudos, ¿verdad? Cosa impensable hoy en día, porque el hombre, el ser humano está lleno ya hoy en día de cosas de que la desnudez atrae, ¿verdad? La sensualidad y la sexualidad. Así que hoy en día ya no se puede, eso ni se puede uno imaginar esa situación. Pero ellos andaban desnudos. ¿Y qué dice la palabra que pasaba con Dios, con ellos? ¿Les hablaba desde arriba? ¿Les hablaba desde fuera del huerto de Edén? ¡Hey, muchachos! ¡Soy yo, Dios! Se paseaba con ellos. Esa es la relación que Dios tenía con ellos. Antes de que el pecado hiciera división entre Dios y los hombres. Porque eso es lo que hace el pecado, genera una división entre Dios y los hombres. Ahí en este punto, cuando Dios vuelve a ellos y los busca, dice que hoy ellos oyen la voz de Dios, quiere decir que Dios los estaba buscando. ¿Y qué pasó con ellos? Jehová se paseaba en el huerto, dice, Jehová se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Cambió. ¿Qué pasa cuando en una pareja que se aman, de repente uno de ellos empieza a tener una relación extramarital por fuera? La actitud del hombre cambia con la mujer, o la actitud de la mujer cambia para con su marido, ¿verdad? Y ya no es ni el hombre o la mujer amorosa que eran. Eso, hermanos, el pecado afecta la actitud que nosotros tenemos para con Dios. Nosotros tenemos que venir a Dios en nuestra relación de manera en que no busquemos escondernos. Cuando tú, o muchas veces, hermanos, se nos invita a participar en la obra de Dios y que nos escondemos y ponemos pretexto, pero realmente lo que está pasando es que el pecado no lo queremos soltar. Nuestra actitud, el pecado cambia nuestra actitud y por lo tanto afecta nuestra relación con Dios.
Si nosotros tenemos pecado, lo que vamos a hacer es querer sacarle la vuelta a Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos que, a pesar de nuestro pecado, Dios nos va a buscar. Eso no quiere decir, no estoy diciendo con esto que, bueno, pues entonces, ¿verdad? Sigo pecando, sigo siendo la mujer o el hombre que soy. No, tenemos que venir a una diferencia. ¿Cómo el pecado de Adán afectó su actitud hacia Dios? Pero ahora, ¿cómo el pecado de Adán afectó la relación de Dios con él? Génesis capítulo 3, pero ahora en el versículo 23. Dice, 23 y 24, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjense cómo el pecado afectó dos cosas: la actitud de Adán, y luego afectó la relación que Adán tenía con Dios. Primero la actitud de Adán de esconderse, pero después Adán, hermanos, perdió la oportunidad de estar ahí en el huerto del Edén. Yo pregunto, ¿cuántas cosas nos estamos perdiendo nosotros por no querer arreglar nuestra relación personal con Dios? ¿Te has imaginado tú que Dios te ponga fuera del huerto del Edén, figuradamente o de una manera analógicamente, tomándolo como analogía, esto es lo que pasó con Adán, que lo sacaron del huerto del Edén? El huerto del Edén ejemplifica nuestra relación perfecta con Dios, donde tú puedes andar sin temor a esconderte a Dios, donde tú puedes hablar con Dios y donde Dios te va a ir a buscar sin ningún contratiempo. Eso ejemplifica, o eso es la analogía que tomamos del huerto del Edén. Tu vida tiene que ser como el huerto del Edén, donde tú puedas pasearte sin ningún contratiempo, que ningún área de tu vida te afecte para tu relación con Dios. Tú trabajas, todos trabajamos. Tú enfermas, todos enfermamos. Tú estás ocupado, todos estamos ocupados. Tú tienes tus problemas, no eres el único o la única. Tu vida en el huerto del Edén no habla de que sea una vida perfecta, libre de tormentas, de desiertos, del calor, del frío. No habla de eso. El huerto del Edén habla de nuestra relación a pesar de todas esas circunstancias, donde tú puedes tener la certeza de que Dios va a venir a pasearse ahí contigo. Y sí, vendrán bendiciones ahí. Es más, no vendrán, sino que ya están, porque en el huerto del Edén ya estaban los frutos, ¿verdad? Ahí, para que él consumiera, para que él pudiera estirar su mano y comer. Lo único que tenía que hacer Adán y Eva era obedecer. Y esa es una de las marcas o pautas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta para establecer una relación personal con Dios. La obediencia. En el momento que el hombre desobedeció, cambió entonces su relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás buscando esa relación, acrecentándola? ¿Sabes la importancia vital para tu vida? ¿O eres como un árbol seco, que cuando vas y lo haces así se cae porque ya hasta sus raíces están secas? Estás viviendo con lo que te vende el mundo y estás contento con ello, o contenta. ¿Cómo está tu relación con Dios? Pero dice aquí que en el versículo 24, echó pues fuera al hombre. Dios sacó de esa ecuación al hombre, de su relación que tenía con él. Esto afectó la relación de Dios con el ser humano. De ahí para adelante, hermanos, nosotros heredamos ese pecado que se conoce como el pecado original. Ahora, aquí hay algo muy importante, porque yo decía que es Dios quien busca siempre a los pecadores y obra para restaurar esa relación. Aquí hay algo muy importante que sucede, que
que tal vez a veces no podemos ahondar tanto cuando se está predicando en una hora o menos. Pero aquí en Génesis 3, inclusive desde el 21, podemos ver en el 21 algo glorioso, por llamarlo así. Porque descubrimos tanto el juicio como la misericordia de Dios. Y es que no podemos separar los atributos de Dios. Dios no puede ver el pecado, pero Dios entrega misericordia. Y en el versículo 21 dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El juicio de Dios se ve en que echó a Adán. Porque Dios no, le decía yo hace rato, Dios es santo. Y en su santidad, Él no puede apapachar, no puede permitir el pecado. No lo puede permitir, hermanos. Saquémonos esa idea de la mente. Mi pecado puede convivir con mi vida espiritual. No, tenemos que echar ese pecado. Tenemos que echarlo de nuestra mente. Tenemos que capturarlo, ¿verdad? Si es un pensamiento. No dejemos que crezca, que pase de pensamiento. Captúralo y cautívalo. Imagínese al león. Cuando un león anda suelto, pues todo el mundo se esconde, ¿verdad? Bueno, a lo mejor, no sé si ha visto un león, hermano, pero un león, si entra aquí, nos mata a todos. O le echamos a alguien, al gordo, para que se entretenga con él y huimos todos, ¿verdad? Pero si viene un león, hermanos, un león es un animalote gigante. Nos mata aquí fácilmente. Pero cuando el león está cautivo en una jaula y le sacan los dientes, los colmillos, y le quitan las garrotas, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese pobre león? ¿Te hace daño? Lo tienen cautivo, lo tienen amarrado, lo dejan hambriento y el pobre está sin dientes. Y tú te ríes sobre ese león. Pobre león, digo pobrecito, ahora estoy usando un ejemplo real, por animal que estuviera en la naturaleza, pero así tenemos nosotros que hacer con el pecado aún antes de nacer. Cautivarlo, no le des de comer. O sea, no lo motives. Tenlo ahí cautivo, quítale los colmillos, quítale las garras a eso y enciérralo. Bueno, es mucha analogía de lo que dijo el apóstol Pablo, cautivando todo pensamiento que va en contra de Cristo. Cautívalo. Pero no, luego a veces nosotros queremos apapachar al pensamiento, queremos ir hacia el pecado porque nos creemos más fuertes que el pecado y sopa que caemos en el pecado. Decía un pastor, si alguien no quiere resbalar, que no camine por lugares resbalosos, ¿verdad? Pero luego no queremos resbalar, pero andamos ahí jugándoles al vivo, ¿verdad? Cuidado. Entonces, el juicio de Dios se ve en que echó a Adán y Eva del huerto. Dios no les permitió, como diciendo, bueno, ya lo hicieron. Uno como padre así es. Le digo a mis hijas, no, van a estar castigados una semana, pero ya a las 2 horas ya mi corazón, gracias. Ya, ay, pobrecita mis hijas. Es la hora, quítales tú el y me vienes y me dices aquí. Pero todo el plan nació de mí, ¿verdad? A lo que voy es que uno como padre hace eso, pero con Dios no es así. O sea, Dios no va a consecuentar el pecado porque no va con su santidad. Y lo vemos, hermanos, y lo vemos cuando Cristo murió en la cruz. Y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando Cristo llevó el pecado del mundo sobre sí, Dios volteó su rostro de él porque su santidad no podía ver ese pecado. Y en esa relación que Cristo tenía con su Padre, por primera vez resintió el abandono de su Padre. Eso habla acerca de que Dios no abandona su santidad para apapachar el pecado. Entonces, el juicio de Dios se ve en que echó a Adán y Eva, en el versículo 23 y 24. 24 dice que lo echó, ¿no? Lo cual representa la separación o ruptura, representa la ruptura del compañerismo que existe o que debe de existir entre Dios y nosotros que somos los pecadores. Pero no se apartó su misericordia y en el versículo 21 nos dice que aquí es revelada su misericordia de diferentes maneras. Primero, en primer lugar, fíjense lo que pasó. Dios sacó al hombre del huerto, pero por un motivo muy importante. Dios impidió aquí, hermanos, que Adán alcanzara el árbol de la vida ya en estado pecaminoso. Imagínese usted que Adán alcanzara el árbol de la vida en estado pecaminoso. Adán viviría ya después de eso
en una vida ya caída para siempre. No habría forma de rescatarlo. Y eso es la misericordia de Dios. A veces Dios, hermanos, nos va a llevar de un modo para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, aunque eso tenga que llevarnos a la muerte. Y suena feo. Significa que a veces Dios nos va a permitir pasar por una enfermedad para que nosotros lleguemos a ese arrepentimiento que necesitamos. Que Dios nos permita vivir a veces cuestiones duras para que nosotros podamos llegar, para que espabilemos. A veces suena feo, hermanos, pero es necesario. Mire, Jonás de ser un siervo de Dios. Y Dios le dijo, ve y haz esto, ve y predícale a Nínive. Y Jonás en su corazón dijo, yo no voy. Porque Dios, yo sé que es misericordioso y va a perdonar al pueblo. Y nada, ¿para qué? Mejor me voy. Y él quiso engañar a Dios y se fue a una nave. Y usted sabe toda la historia, ¿no? Y entendió Jonás y dijo, échenme al mar, porque esto es de parte de Dios. Y cuando me echen al mar, se va a calmar porque Dios no quiere que yo me vaya para allá. Y lo hicieron los hombres. Y se acuerda que vino un pez muy grande, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se lo tragó. Y ahí en ese pez, hermano, aquel hombre tuvo nada más 2 decisiones. Y esas decisiones eran de vida o muerte. Por eso le digo que nuestra relación con Dios es vital, es de vida o muerte. Tuvo que tomar una decisión. O restablezco mi relación personal con Dios, o me muero. No hay para dónde hacerme. Y literalmente no había para dónde hacerse, pues estaba en el estómago de un pez. Imagínese usted en esa situación. A veces nosotros, hermanos, necesitamos estar en el estómago de un pez, figuradamente, para que nosotros podamos tomar la decisión correcta. Cuando aquel hombre entendió que eso era de vida o muerte y que tenía que restablecer su relación con Dios, aquel hombre oró a Dios y entonces Dios le permitió, ¿verdad?, llevar a cabo ese trabajo. Y vivió. Pero muchas veces nos empecinamos en no restablecer nuestra relación con Dios. Y nos va a llevar, hermanos, a que tengamos que vivir la más de nuestras grandes, ¿cómo se puede decir? Dolor en nuestra vida, para que nosotros o tomemos la decisión o de plano nos vayamos a donde nos tengamos que ir. O tomamos una decisión o no. Por eso la Biblia dice hoy, no mañana, o sea, hoy que todavía es tiempo bueno, hoy que todavía no estamos nosotros en esa posición, tomemos la mejor decisión. Hoy, no esperes a cuando ya estés, no esperes a estar en el pez, en el vientre del pez. Entonces la misericordia de Dios aquí se revela porque Dios saca a esta pareja del huerto del Edén para que no vivan en ese constante pecado, porque una vez que ellos probaron ese árbol, de ese fruto, ya no iba a haber para ellos modo de redención. Y eso es la misericordia de Dios. ¿Sí? Aunque parece que lo echó fuera del huerto del Edén, es la misericordia de Dios. Todo lo que tú vivas, bueno o malo, que ante nuestros ojos, es la misericordia de Dios. Hermanos, pero cáncer es la misericordia de Dios, porque algo está haciendo Dios en tu vida. Dios quiere transformar nuestros corazones, aunque use cualquier medio. Cualquier cosa que Dios permita en tu vida es por su misericordia. Eso grábatelo. Además de eso, que Dios impidió que los que vivieran ahí en pecado, Dios proveyó. Porque es Dios quien toma la iniciativa. No había modo de que Adán, bajo ya una vida de pecado, él pudiera decir, bueno, yo voy a restablecer mi relación con Dios. No hay modo. Él ya no tenía esa capacidad porque ya lo había perdido, porque él se escondía. Pero Dios es quien provee en el versículo 21 a través de la sangre de un extraño, de otro, para proveerse esa cubierta para su pecado.
Y es donde empiezan los sacrificios de animales, porque dice la palabra, ¿verdad? Que sin redención de sangre, que sin derramamiento de sangre, no hay redención de pecado. Si no hay derramamiento de sangre, no podría haber salvación. Y entonces Dios establece, de aquí a un cierto tiempo, se requiere de un cordero que lo haga perfecto, pero mientras tendrá que ser con sacrificios de animales. Y dice la Biblia que entonces hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hermanos, esto me conmueve bastante, hermanos, porque imagínate tú en tu vida de pecado. Me imagino yo en mi vida de pecado, porque dijo el apóstol Juan, ¿quién no peca? Aún siendo cristianos, ¿quién no pecamos? Alguien puede hacer la mano y decir, yo no peco, hermano, ya siendo hijo de Dios o hija de Dios. Pero que Dios se preocupe por vestirte para que puedas tener una relación con Él. Miren lo que hizo con Adán y Eva. Mató Él los animales, hizo el sacrificio Dios con sus propias manos, hablando figuradamente. Él mismo lo hizo, preparó el sacrificio. ¿Por qué lo hizo? Por amor, porque nos ama, porque amaba a Adán y Eva. Dios nos ama, hermanos, y Él siempre va a proveer lo necesario para que tú y yo vengamos a nuestra relación con Él. Así que no digas, yo no, porque a mí Dios no, Dios provee para todo. En este momento ya no estamos en la posición de Adán y Eva, porque el Cordero inmolado ya vino y murió en la cruz y derramó su sangre y se presentó ante el Padre con la sangre que quita todo pecado. Y dijo, he aquí el Cordero del mundo que quita, no ya no cubre, quita el pecado del mundo. Ya está hecho. Ahora ya no necesitamos esos sacrificios, pero sí necesitamos, acuérdense que Jesús puso el ejemplo, el que está limpio ya no necesita bañarse. Ahora que necesita nada más lavarse los pies. Es importante que tú y yo entendamos esto. Necesitamos limpiarnos día con día, pero buscar de Dios. No podemos dejar nuestra relación de Dios para mañana. Si tú ahorita estás viviendo ajeno o ajena a lo que tú tienes que vivir con Dios, no lo va a hacer tu mamá, ni tu papá, ni el pastor, ni los dirigentes. Y aunque te vayas a otra iglesia porque no te gusta lo que predican aquí, y aunque te vayas a otro país porque tampoco te gusta lo que predican en México, si tú no buscas de Dios a pesar de que provea todo, ya será tu responsabilidad y no la responsabilidad de Dios. Ya quedará en ti y no en Dios. Y no podrás culpar al pastor, ni a su esposa, ni a los líderes, no podrás culpar a los músicos porque tocan raro, no podrás culpar a nadie. Tú eres el responsable de tu vida y tu relación con Dios, nadie más. Y así le pongas tantos pretextos, se los podrás poner al pastor, a Dios, a tu mamá, a Dios no, a tu mamá, a tu papá, a tus amigos de la iglesia, a quien tú quieras, pero si a Dios no le puedes poner ese pretexto, porque Dios siempre está en disposición. Entonces, Dios tomó la vida de una víctima inocente aquí para proveer esas vestiduras para Adán y Eva. Qué hermoso, Dios siempre va a proveer para nuestra relación. La relación que nosotros tenemos con Dios. Dios siempre va a proveer. ¿Qué te puede faltar para que tú tengas una relación con Dios? Que tú busques a Dios. ¿Qué te puede estar faltando? ¿Tiempo? Me acuerdo mucho cuando el pastor dijo, yo que él quería estudiar la Biblia, pero no tenía tiempo porque trabajar, ¿verdad? Y él oraba a Dios y le dijo, Señor, dame tiempo, Señor. Y sopas un día que se brinca para el carro o algo así, al camión donde trabajaba, y el camión se movió y cayó de lleno y se rompió la pierna, algo así. Un año incapacitado le estuvieron pagando y Dios le dio tiempo para estudiar la Biblia. En ese año él dice, yo entendí que yo le haré a Dios por tiempo, en vez de hacerme yo el tiempo, pues Dios me lo hizo. Claro que se rompió la pierna, ¿verdad?
tuvieron que operarlo y las cosas chuscas que cuenta, ¿verdad? Porque así nada más para que entienda. Cuando él iba como el médico no sabía que él rengueaba pues ya de nacimiento, ¿no? Por la vacuna que le pusieron. Entonces cada vez que lo veía, decía, ay, no se alivia. Seguro lo operaron mal. No, pues le voy a dar otro mes. No, pues vete a tu casa. Así hasta que se dieron cuenta, ¿no? Pues el pastor no sabía, por eso no dijo nada. Pero fue Dios que proveyó ese tiempo. Y en ese tiempo él estudió la Biblia de pe a pa, ¿verdad? Gracias a Dios. Por eso digo, ¿qué te hace falta? Cuidado con lo que pides. Mejoraste tú tu tiempo. ¿Te falta tiempo? Pues háztelo. Date tiempo para buscar de Dios. ¿Qué te falta? Dedicación. Pues haz el esfuerzo. Créeme, a veces uno llega aquí y está durmiéndose, pero no, me voy a echar agua en la cara y voy a poner atención. Date tiempo para esas cosas, ¿sí? Esto representa entonces el sacrificio de un inocente en lugar del culpable. Y esto era una analogía muy temprano para lo que Cristo iba a hacer. Del único Hijo de Dios en el Calvario por los pecados del mundo. Isaías 59. Ahora vamos a hablar de nuestro propio pecado y cómo afecta nuestra relación con Dios. Ay, hermano, ¿por qué hoy voy a hablar de pecado, hermano? Porque es importante, hermanos, necesitamos hablar acerca de nuestra vida. Porque dice la Biblia, fíjese, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No dijo el que roba, no dijo el que mata. Digo, eso es pecado también, ¿verdad? El que se emborracha, el que fuma, el que miente. No, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Déjeme tomar agua. No hubo pecho, bueno. Ya, no vaya. Ay. Agüita, porque es bueno. Isaías 59, versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pone en perspectiva a Dios, el versículo 1 dice, no se ha agravado la mano de Dios, no se ha cortado, o sea, no se ha hecho así chiquita, ¿verdad? Como cuando te pide dinero tu cónyuge, esposo o esposa, ¿no? Y tú traes dinero. Ándale, dame 200 pesos. No quiere saltar, la verdad, la hace chiquita. Pero ¿qué tal para pedir? Te dice alguien, ¿quieres dinero? Ahí sí les tiras, ¿verdad? Pero aquí dice, no se ha cortado la mano de Jehová, ¿para qué? Para salvar. No, siempre Dios tiene la mano extendida para salvar, para establecer la relación. Dice, ni se ha agravado su oído para oír. Yo creo que me falta a mí una lavadita de óptico aquí, porque a veces no oigo bien. Pero a Dios no. Dios no. Yo creo que a muchos nos falta, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, ¿quién da un diezmo especial, una ofrenda especial? ¿Qué dice el hermano? ¿No? ¿Verdad? A veces de dinero no oímos bien. Pero Dios no se ha agravado su oído. No está malo Dios del oído. No tiene una infección Dios. Ay, pásame, Espíritu Santo, pásame algo para... Dios no padece de esas cosas. Dios tiene su oído presto, listo. Amén. Pero vamos al versículo 2, ¿verdad? Vamos al versículo 2, ¿qué dice? Pero vuestras iniquidades, pero no dice las de los demás. Tus iniquidades, tus pecados, cuando sabes lo que es bueno y no lo haces, eso hacen división entre ustedes y su Dios. Eso es lo que está haciendo la división. ¿Qué más dice? Y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. ¿De quién es la culpa entonces? ¿De Dios o del hombre? ¿De quién es la culpa? ¿De Dios o de usted? Mía, ¿verdad? ¿Podemos inculpar a Dios?
Señor, es que me va así, Señor, y es tu culpa. Luego queremos culpar a alguien. A veces como que tenemos cierta pena y culpamos al diablo. No, es que el diablo. A veces el cristiano le da mucho poder al diablo y el diablo no tiene poder, hermanos, es un ángel nada más creado. Cuando Dios le dijo a Miguel, échatelo, le dio la autoridad a Dios a Miguel, al arcángel Miguel, y Miguel para pronto sacó la espada y lo mandó para la tierra. ¿Por qué? No tiene poder Satanás. A veces equiparamos a Satanás al nivel de Dios. Y Satanás no es Dios. Es un simple ángel, sí, el más hermoso en su momento. Pero Dios le preparó un lugar bonito para él. Bonito entre comillas. Un lago de fuego y azufre preparado para Satanás y sus ángeles, nunca para el ser humano. Pero si no nos arrepentimos, para allá va. Si no se arrepiente la humanidad, para allá van. Pero hermanos, ¿cómo explica entonces esta cita el cambio de la relación de Dios con Adán? Porque si Adán estaba en el huerto del Edén, cómodamente, con una hermosa relación con Dios, Dios se paseaba en el huerto del Edén, hablaba con Adán, esto llenaba de gozo a Dios. ¿Pero cómo se explica esto? Pues por su pecado. Y lo mismo va a suceder en nuestras vidas, hermanos. Si nosotros no quitamos nuestro pecado, seguirá habiendo esta división. Usted sabe que cuando la primera vez que estuvo Trump, ¿qué quiso construir con México? Un muro, porque quería dividir. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial, pues dos potencias se peleaban en el mundo, que era la URSS y Estados Unidos. Y en el país que levantó la Segunda Guerra Mundial, Alemania, se la pelearon y ahí en Berlín levantaron los rusos un muro que se conoce como el muro de Berlín. Esos son muros que dividen, ¿verdad? Y cuando lo construyeron, porque lo construyeron de la noche a la mañana, al otro día que despertaron, vamos a decir que lo construyen aquí. Todo. Los de la cuarta ya no podían pasar para acá, ni los de la segunda para allá. Y a lo mejor yo casado vivía aquí y mis tíos allá, pues ya quedamos separados. Porque eso es lo que hace la división. Y ya no podíamos comunicarnos, y así pasaron décadas, hermanos, viviendo. Hasta que en 1989, dijimos, ¿verdad?, cayó el muro de Berlín. Décadas pasaron. Cuando las personas de allá querían pasar, los mataban. Les disparaban. Algunos, hay películas hechas donde algunos muy famosos escapes del muro de Berlín, o sea, pasaban del lado comunista hacia el lado capitalista. Pero el punto es los muros dividen. Nuestros pecados causan división. No es culpa de Dios nuestra raquítica vida espiritual. Esa palabra la usa mucho el pastor y me gusta ahora a mí también. Raquítica, ¿verdad? Yo no estoy raquítico, hermano, míreme. Me pongo de ejemplo, ¿verdad? Y ahí que se ríe el hermano Emilio. Mire, me voy a poner a dieta otra vez, me van a volver a ver raquito. Es que después de la operación, no sé, algo me pasó. Pero yo no soy raquítico. Y no quiero usar a nadie de ejemplo de raquítico, ¿verdad? Pero alguien que muy apenas si puede porque está muy delgado. No sé si has visto las películas que hacen referencia a Auschwitz. No sé si se pronuncia así. Cuando a los judíos los tenían en aquellas granjas, ¿no? ¿Cómo se le llamaban? Los campos de concentración. ¿Sí has visto las películas El niño de pijama de rayas? O el violinista, o no, ¿cómo se llama así? El pianista, el guitarrista, el tecladista, ¿cómo? El pianista. Y con películas así de ese tiempo, ¿no? Que hace referencia a ese tiempo. Una vez vi una serie que se llamaba Hermanos de Sangre. Y en esa película es una serie de como 8 o 10 capítulos de puro Segunda Guerra Mundial, ya se nos fue el tiempo. De pura Segunda Guerra Mundial. Pero cuando, en uno de los capítulos finales, cuando rescatan a los judíos que estaban en los campos de concentración,
salían extremadamente delgados, su piel pegado a los huesos, como si fueran los zombies. ¿Ha visto a los zombies, verdad? Eso es ser raquítico, estar todo raquítico. Mira apenas si puedes caminar, así. Tómame atención, mírame, porque estoy tratando de hacer el performance de un raquítico, ¿verdad? Así. Ayúdame, no puedo. ¿Qué te pasa? No puedo sostenerme porque no he comido bien, ¿verdad? A mí no me pasa, no, claro, ¿verdad? No. Tengo todavía mucho arsenal. Pero el raquítico es así. Ahora imagínense la vida espiritual. Parece una persona fuerte espiritualmente porque tiene hojas. O sea, se congrega, regularmente va a la iglesia, está al tanto, le gusta convivir, ¿verdad?, con los hermanos. Pero no ora, no conoce de la Biblia, no busca de Dios, no sabe la importancia de congregarse, no sabe la importancia de la religión, de la verdadera religión sin mácula que marca la Biblia. Y por lo tanto, aunque parece que está fuerte, realmente está raquítico. Está raquítico, es como ese que sale ahí del campo de concentración y no puede sostenerse. Es una persona que le falta. Entonces, aquí vamos a parar, vamos a terminar en todavía nos faltaba, pero vamos a dejarlo para otra ocasión. Aquí se revela la intolerancia de Dios. Dios es intolerante. ¿Alguien es intolerante a la lactosa aquí? Nadie. Ahí atrás. ¿Puedo preguntar qué pasa cuando tomas leche que no corre que te alcanza o cómo? ¿Se inflan? No sé exactamente porque yo, gracias a Dios, la leche de burro he tomado. Bueno, intolerante es cuando no soportas algo, ¿verdad? Algo no te cae. ¿No? ¿Por qué? Porque tu cuerpo no lo hace. Dios es intolerante al pecado, hermanos. Dios no soporta el pecado. Y aquí se revela que Dios es intolerante hacia el pecado, porque entonces causa división, dice, puesto que Dios es santo y es justo, hermanos. Dios es santo y es justo, el pecado no pagado, o sea, que no se ha remitido, por eso de nosotros ya no vale porque ya lo remitió Dios, es nuestra vida la que tenemos que cuidar del pecado. Siempre lleva a poner un muro de Berlín, siempre lleva a la separación. Nosotros cuando pecamos tenemos que venir delante de Dios y confesar nuestros pecados, hermano. Y si yo sirvo en el ministerio, ya sea de música, ya sea de predicación, ya sea en algún área como Gaby que está a veces ahí, a veces está Felipe, en área de visitación inclusive, en área de entre semana que también se predica y se sirve, y estás en pecado, confiésalo. No quieras pasarte de vivo o de viva, porque hay una separación ahí, aunque nos engañes a nosotros, a Dios no. No esperes el juicio de Dios. Arregla tu relación con Dios. Habacuc 1:13. Pobre Habacuc, ¿cómo batallo para hallarlo? A ver si lo hallo, ¿quién gana? Y dije que lo iba a dejar marcado y se me olvidó. Ahí está, gané. Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal. No, sí dice así. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. O sea, que dice que eres muy limpio de ojos para ver el mal. O sea, sí lo ves. Y dice, y cuando ves un agravio, no, a la cárcel el que hizo eso, ¿no? Eso es lo que quiere decir aquí. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? El profeta declara aquí la santidad. A ver, estoy en Habacuc 1:13. Sí. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. ¿Qué es lo que dice aquí? Muy limpio eres de ojos para ver el mal y puedes ver el agravio. ¿Por qué? Porque el profeta declara aquí que acerca de la santidad de Dios, que Dios no puede ver el pecado. Y es por esta razón que Dios envió a su Hijo. Porque Dios no puede ver el pecado. Dios no puede permitir el pecado. Y nosotros, hermanos, que ya hace después referencia al ser humano. ¿Qué hace el ser humano?
callamos ante lo demás. A veces tenemos nuestra familia, hermanos, y callamos lo que está pasando, lo ocultamos. Es importante que nosotros seamos rectos, como Job, que dice la palabra, que era un hombre íntegro, aún en sus palabras. Hay más que tenemos que hablar, hermano, y ojalá tengamos oportunidad de seguir, ¿verdad?, en este tema. El tema, acuérdese, es nuestra relación. Dios es un Dios de relación, o es un Dios relacional. Él busca siempre relacionarse. Y siempre, en todo momento, es Dios quien inicia esta relación. Hay más que tenemos que ver, pero en este punto simplemente voy a terminar diciendo que en Romanos 5:1, a ver, Felipe, ¿lo puedes poner ahí? Ya terminamos ahorita. Que hemos sido justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo permitió como el Cordero, porque nadie más podía tomar esa posición para satisfacer la remisión de nuestros pecados. Y ahí empieza, hermanos, un camino para nosotros, para una relación con Dios. Tomemos esta oportunidad para que, bueno, este año, aunque ya estamos al segundo mes, podamos nosotros hacer el esfuerzo de establecer una relación más fuerte, acuérdese, personal, vital y creciente. Que te veas de aquí a fin de año un hombre y mujer que conozcas más de Dios, que sepas quién es Él, a quién estás adorando, para que no vayamos a caer en fuego extraño. Ya no nos va a consumir el fuego porque Dios en su gracia nos sostiene, pero que nosotros sepamos corregir lo deficiente. Vamos a ponernos de pie y oremos, y ahorita dejamos lugar a los niños. Padre Santo, agradezco, Señor, el tiempo que tú nos permites. Ha transcurrido, Señor, y tenemos también que dejar espacio a los niños para que muestren, Señor, su aprendizaje, Señor. Pero oramos, Padre, porque queremos conocerte más primeramente, y que esto nos lleve a una excelencia en la búsqueda tuya, a una llenura, Señor, de esa relación contigo, Señor. Que nuestra vida se base, Señor, en todo lo que tú eres, Señor, en todo lo que tú representas, Señor. Porque nos has hecho a tu imagen, Señor. Hemos sido creados o conformados en totalidad, Señor, a quien eres tú, Señor. Y eso nos tiene que llenar, Señor, de gozo y darnos la responsabilidad, Señor, de ser como tú, Padre, buscar de tu rostro, Señor. Permítenos, Señor, no echar en saco roto, Padre, que tenemos que echar fuera nuestro pecado, Señor, porque nos genera una división en nuestra relación contigo, Señor. Tampoco, Señor, podemos obviarlo, que hay cosas, Padre, que no necesariamente son moralmente malas, pero que sí espiritualmente, Señor, nos alejan, porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, Señor, como orar, como leer tu palabra, como congregarnos, Señor, tomar la responsabilidad de guiar a nuestras familias, Señor, en la búsqueda tuya, no lo hacemos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, para dejarlo de hacer, para ahora tomar nuestra posición, nuestra responsabilidad, Señor, primaria de ser, Señor, una búsqueda, Señor, un altar mismo nosotros delante de ti, Señor, y ahora sí guiar a nuestra familia, Señor, porque tu palabra nos dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Necesitamos restablecer el culto de nosotros mismos, Señor, para contigo, para antes de querer aconsejar a otros, Señor. Gracias, que tu palabra more en abundancia, Señor, y no vuelva vacía a ti, en el nombre de Jesús. Amén.